Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 147. Las chicas. Esto es una estafa, Ikigaya Hachiman. Por fin llegó la noche. 20:50. El pasillo del segundo piso de la nave estaba silencioso, bañado en una tenue luz amarilla. Ikigaya Hachiman caminaba hacia la sala de reuniones del grupo dragón con Ichino Seonami y Kansaki Ryuji, cuyos pasos resonaban suavemente en el pasillo vacío. En el instante en que abrió la puerta, Ikigaya se quedó paralizado. Todos los miembros del grupo dragón habían llegado. La gente ya estaba sentada alrededor de la mesa redonda, pero el ambiente era completamente diferente al habitual. En la zona de la clase C, Ryuen Kakeru se recostó en su silla, apoyando la barbilla en una mano. Una rara expresión de reflexión apareció en su rostro, normalmente desafiante. Kaneda Satoru estaba sentado a su lado, con un teléfono en la mano, probablemente recibiendo un mensaje. Shiina Yori estaba sentada junto a la ventana, su cabello plateado brillaba suavemente bajo la luz. Hoy no había traído ni un libro ni su pequeña libreta. Simplemente se sentó allí en silencio, mirando por la ventana como absorta en sus pensamientos. Sin embargo, su rostro, normalmente amable y con una leve sonrisa, mostraba ahora un cansancio indescriptible. En la zona de la clase D, Hirata Yosuke seguía luciendo su amable sonrisa, aunque teñida de cansancio. Kusida Kikyo estaba sentada a su lado. Al ver entrar a Ikigaya Ichino sus ojos color burdeos se iluminaron ligeramente y lo saludó con la mano. Kusida lucía dulce y adorable como siempre, aunque Ikigaya notó que su sonrisa era un poco menos forzada de lo habitual. Al ver el gesto de Kusida, Ichino se levantó rápidamente la mano y le devolvió el saludo. Ambas intercambiaron un saludo silencioso a través de la mesa redonda. Ayanokuji Kiyotaka se recostó en su silla, inexpresivo, sus ojos dorados sin delatar emoción alguna. Ikigaya dirigió su mirada hacia la zona de clase A. Katsuragi Koei estaba sentado más adentro, su cabeza calva brillaba bajo las luces. Su expresión permanecía impasible, pero su ceño ligeramente fruncido sugería inquietud. Hashimoto Masayoshi estaba sentado a su lado. Al percibir la mirada de Ikigaya, Hashimoto apartó la vista instintivamente, fingiendo examinar algo sobre la mesa, aunque la rigidez de sus hombros delataba su nerviosismo. Entonces, Ikigaya vio a Sakayanagi Arisu. Se sentó al otro lado de la ventana. Hoy no llevaba su boina negra, ni su té negro ni su termo. Sus manos descansaban tranquilamente sobre sus rodillas, su pecho subía y bajaba levemente como si estuviera regulando su respiración. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos azul violeta albergaban una emoción compleja e indescriptible. No era ira ni resentimiento, sino una especie de calma resignada. Cabe destacar que los 3 asientos a su derecha estaban vacíos, reservados para la clase B. Ikigaya apartó la mirada y le susurró algo a Ichinose. Ella asintió, luego se dirigió directamente a Sakayanagi y tomó el primer asiento a su derecha. Ikigaya se sentó junto a Ichinose, dejando un asiento vacío entre él y Sakayanagi. No se sentaron uno al lado del otro. Al ver esto, el corazón de Hashimoto dio un vuelco. Inconscientemente miró a Sakayanagi, luego a Ikigaya, sintiendo una presión invisible que lo invadía. Aunque la discusión grupal aún no había comenzado, el ambiente ya lo inquietaba. Su intuición era correcta. Tras sentarse, Ikigaya miró directamente a Katsuragi, de la clase A. Katsuragi-kun, felicidades. Que de repente lo mencionaran y lo felicitaran hizo que Katsuragi parpadeara confundido. Felicitaciones porque en la clase A ya no hay luchas internas entre facciones, dijo Ikigaya. Enhorabuena. Katsuragi se quedó paralizado. Instintivamente miró a Sakayanagi, luego al desconcertado Hashimoto, y poco a poco comprendió lo que Ikigaya quería decir. Con la renuncia de Sakayanagi a su liderazgo, la lucha interna de la clase A había terminado. En otras palabras, la clase A estaba unificada. Sin embargo, Katsuragi se frotó la cabeza. Sentía que su victoria como el campeón de las intrigas palaciegas era extrañamente absurda. Si bien Sakayanagi cometió errores en este examen, dijo Katsuragi con tono firme, reconozco personalmente su fortaleza.
Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. No la subestimaré. Sakayanagi se marchó rápidamente aquella mañana, pero Katsuragi lo dedujo después. Si no había un patrón entre los VIP, la clase sufriría una gran penalización en puntos. Ese fue el error de Sakayanagi. Al renunciar a su liderazgo, asumió la responsabilidad de este examen. Sin embargo, para Katsuragi, cuando Sakayanagi se preparó para atacar a los grupos del gallo y la serpiente aquella mañana, contaba con su permiso y apoyo. Por lo tanto, sentía que ella no debía cargar con toda la responsabilidad. En definitiva, todo se debía a que ese tal Ikigaya era demasiado astuto. Pensando esto, Katsuragi miró a Ikigaya con una expresión compleja. En ese momento, Ryuen Kakeru, de la clase C, habló de repente. Entonces, ¿el patrón de la clase A estaba mal?, preguntó Ryuen con un tono de incertidumbre y cautela. Observó fijamente a Katsuragi y Sakayanagi, con un brillo peligroso en los ojos. Ryuen comprendió tardíamente que si el patrón de la clase A era erróneo, ¿qué pasaría con el de la clase C? Shiina Iyori no era ella misma ese día. No había dicho una palabra desde que llegaron y solo miraba al vacío. Esto le produjo a Ryuen una leve sensación de inquietud. Ikigaya miró a Ryuen y habló lentamente. Si la pregunta del examen fuera pensar en lugar de gestionar, yo también pensaría que hay un patrón en los VIP. Ikigaya hizo una pausa. Sin embargo, personalmente sigo confirmando que los VIP tienen un patrón. Tras decir esto, Ikigaya miró fijamente a Sakayanagi y a Shiina Iyori. Pero Sakayanagi no lo miró. Tampoco Shiina. Ni sus ojos azul violeta ni sus claros ojos plateados se volvieron hacia él. Esta deliberada evasión fue más elocuente que cualquier palabra. Ikigaya suspiró para sus adentros. Parecía que Sakayanagi y Shiina ya no creían ni una palabra de lo que decía. Comprensible. Los habían estafado terriblemente. Actualmente, a la clase A le habían descontado 350 puntos. La clase C había ganado 100 puntos, y eso solo porque, por pura casualidad, el patrón de Shiina acertó una vez. Si se hubieran equivocado con el grupo cerdo, la clase C tendría ahora 50 puntos negativos. Entonces, ¿cómo podían confiar en él? ¿Cuál es el patrón?, preguntó Sakayanagi de repente. Su voz aún conservaba su dulzura, pero carecía de emoción. Finalmente, giró la cabeza y sus ojos azul violeta se posaron en Ikigaya, pero lo miró como si fuera un desconocido. Ikigaya sostuvo su mirada y dijo con calma: la distribución de los VIP. Sakayanagi no dijo nada, solo le observó en silencio. En ese preciso instante, Ayanokuji Kiyotaka se unió a la conversación, planteando rápidamente una duda. Entonces, ¿el VIP del grupo Oveja no era Matsushita Chiaki? La sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia Ikigaya. El cuerpo de Shiina Iyori se tensó ligeramente. Hacía tiempo que había considerado esa posibilidad, pero oír a Ayanokuji decirlo en voz alta aún le provocaba una oleada de emociones complejas e inexplicables. Bajó la cabeza, dejando caer su cabello plateado para ocultar su expresión. Ikigaya miró a Ayanokuji y dijo lentamente: el VIP del grupo Oveja no era Matsushita Chiaki. Al cambiar de teléfono y extraer la tarjeta SIM, los mensajes recibidos en el teléfono anterior no desaparecen. Tras recibir el mensaje de la escuela el primer día, confirmando si uno es o no un VIP, insertar la tarjeta SIM de otra persona no modificará el contenido del correo electrónico. Todos deberían saberlo. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Finalmente, todos comprendieron. Matsushita Chiaki no era la persona más importante del grupo Oveja. Era un señuelo creado por Ikigaya Hachiman. La razón por la que Totsuka Yaiko de la clase A y Tokito de la clase C vieron el mensaje VIP en el teléfono de Matsushita, y por la que su teléfono sonó cuando marcaron su número, era sencilla. Matsushita había conseguido el teléfono de una persona VIP y le había insertado su propia tarjeta SIM. Ikigaya continuó. Para Matsushita Chiaki, fingir no era difícil. Si eso hacía que otras clases perdieran puntos, beneficiaría a la clase D, así que, simplemente, se esforzaba mucho para la competición de su clase. Nadie habló. De hecho, nadie creyó su última frase. Todos sabían que Matsushita Chiaki no luchaba por la clase D.
Se había convertido en tu peón. Ayanokuji Kiyotaka cerró los ojos. Un destello de emoción compleja cruzó su rostro inexpresivo. Sentía que la clase D estaba plagada de agujeros, tras haber sido tan profundamente infiltrada por la clase B. Aunque él era el único de la clase D, su control sobre su propia clase no era tan bueno como el de Ikigaya desde la clase B. Incluso los alumnos de la clase D estaban siendo utilizados como herramientas por Ikigaya. Comenzó a reflexionar sobre la diferencia entre ellos. Mientras tanto, Katsuragi Koei miró a Ikigaya, luego a Sakayanagi, comprendiendo finalmente su desesperación de aquella mañana. En efecto, si incluso la información de que Matsushita Chiaki es la VIP era una distracción tendida por Ikigaya, entonces usarla como muestra para deducir un patrón era prácticamente un suicidio. Ikigaya Hachiman seguía siendo ese hombre aterrador. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. No era un silencio normal, sino una quietud asfixiante. Ikigaya giró la cabeza hacia Ichinose. Ella le sostuvo la mirada y asintió levemente. Fingió toser para aclararse la garganta. Ejem. Todos se volvieron hacia ella. Ichinose respiró hondo, con su característica sonrisa amable en el rostro. Todos, dijo en voz baja, con respecto a los 5 grupos restantes, tengo una propuesta. Optemos por el resultado 1. Ryuen frunció el ceño de inmediato. ¿Resultado 1? Preguntó burlonamente. ¿Acaso Ikigaya no acaba de decir que hay un patrón entre los VIP? Ikigaya tomó el relevo con un tono tranquilo. Por supuesto que existe un patrón. Pero probablemente se trate simplemente de que las clases de mayor rango tienen más alumnos VIP, y las de menor rango, menos. Creo que la escuela quiere que todos compitan en igualdad de condiciones. Por eso lo organizaron así. Este examen marca el final del primer semestre de nuestro primer año, pero creo que a partir del próximo semestre, aunque las calificaciones de las clases de menor rango no sean altas, no importará. Cuando la escuela diseñe los exámenes del próximo semestre, seguramente evitará que todos tengan ventajas y vuelvan a competir en igualdad de condiciones. Al fin y al cabo, la competencia, con la mayor igualdad posible, es la única manera de que los estudiantes den lo mejor de sí y aprendan de la experiencia. Pero Ryuen lo miró fijamente, con una luz peligrosa en sus ojos. Sintió que Ikigaya era increíblemente malvado. Aunque las clases C y D ya estaban en un estado similar al de las clases inferiores, Ikigaya no se olvidó de colocarlos en una posición en la que las clases A y B tendrían que mantenerse alerta ante ellos. Pero Ryuen no dijo nada. Sabía que ya no había lugar para discutir. Habían creído la mentira de que los VIP seguían un patrón, y aunque habían tenido suerte hasta el momento, si se les acababa, pagarían un precio tan alto como el de la clase A ahora, si los VIP eran aleatorios, incluso si supieran que los VIP de los 5 grupos restantes no pertenecían a su propia clase C, solo estarían adivinando que el VIP era de A o B. La precisión mejoraría a un sexto o un quinto. Sin embargo, la clase C tenía puntos positivos. Si se equivocaban, serían penalizados. Ya no quería arriesgarse tanto. Además, todavía le debía a Ikigaya 2 millones de puntos de este examen, así que no tenía otra opción. Katsuragi permaneció en silencio durante unos segundos, miró a Sakayanagi, que seguía callado, y finalmente habló. Nuestra clase también está de acuerdo en optar por el resultado 1. Su voz era un poco seca, pero su tono era firme. Ahora era el momento de exponer sus posturas. Ryuen miró a Katsuragi, luego a Ikigaya, y finalmente apretó los dientes. La clase C también está de acuerdo. Ikigaya notó que, incluso cuando Ryuen hablaba, Shiina seguía sin mirarlo. Mantenía la cabeza baja. Respecto a la fase de declaración actual, Hirata Yosuke fue el más aliviado. Habló rápidamente, con un tono cargado de emoción tras el alivio. La clase D, por supuesto, apoya el resultado 1. Lo hemos apoyado desde el principio. Kushida Kikyo asintió, con esa dulce sonrisa aún en su rostro. Pero su mirada se movió entre Sakayanagi, Shiina y Ikigaya. Como persona con una intuición social muy desarrollada, percibió instintivamente que el ambiente entre los tres era sumamente extraño. Ayanokuji Kiyotaka no volvió a hablar. Si existía un patrón, aún podría maniobrar, pero si era aleatorio, no tenía sentido.
En definitiva, tras haber perdido la base del patrón VIP, todas las clases acordaron preliminarmente la ruta del resultado 1. En ese ambiente tranquilo transcurrió rápidamente una hora de conversación. A las 10 p.m., la transmisión del barco sonó puntualmente. Atención, alumnos. La sexta discusión grupal ha finalizado. Por favor, salgan de las aulas de forma ordenada. La séptima discusión tendrá lugar mañana por la mañana a las 9. Repito. La retransmisión resonó en la sala, rompiendo el silencio asfixiante. Sakayanagi Arisu fue la primera en ponerse de pie. Tomó su bastón y, sin mirar a nadie, caminó directamente hacia la puerta. Su cabello plateado se balanceaba suavemente con sus movimientos, resplandeciente bajo las luces. No había ninguna expresión adicional en su exquisito perfil, pero sus labios ligeramente fruncidos delataban sus sentimientos más íntimos. Era evidente que cualquiera podía ver que hoy no tenía ganas de hablar con nadie. La puerta se cerró suavemente tras ella con un leve clic. Con Sakayanagi a la cabeza, los demás en la sala también se levantaron para marcharse. Ikigaya se recostó en su silla, sin prisa por irse. Ichino Seonami estaba a su lado, con la mirada fija en la puerta por donde Sakayanagi había desaparecido, con un atisbo de preocupación en sus brillantes ojos. Parece que Sakayanagi-san está muy preocupada por haber suspendido este examen, dijo en voz baja. Ikigaya asintió. Eso parece. Hizo una pausa, fijando la mirada en el paisaje nocturno que se extendía más allá de la ventana. Solo quedaban destellos de estrellas dispersas sobre el mar, centelleando suavemente en la oscuridad. Pero quizás esto sea bueno para ella, su tono denotaba una leve reflexión. No te dejes engañar fácilmente por hombres malvados. Ichino se parpadeó, sobresaltada. Giró la cabeza para mirar a Ikigaya, con una leve sonrisa traviesa en sus brillantes ojos. Su cabello rubio fresa se balanceaba suavemente, algunos mechones cayendo sobre sus mejillas, haciendo que su rostro delicado luciera aún más dulce. Inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, Ikigaya-kun es un hombre malo. Ikigaya sostuvo su mirada y dijo sin inmutarse. Soy inofensivo para los humanos y los animales. Ichino se no pudo evitar reír. Fue una risa leve, pero disipó un poco la tensa atmósfera que los rodeaba. Sin embargo, rápidamente contuvo su sonrisa y suspiró suavemente mientras miraba hacia la puerta. Espero que Sakayanagi-san se recupere pronto. Mientras Sakayanagi Arisu, que necesitaba recomponerse, regresaba a su habitación, Kamuro Masumi ya la estaba esperando. En cuanto se cerró la puerta, Sakayanagi se apoyó contra la pared y exhaló suavemente. Dejó su bastón a un lado, con un aspecto mucho más cansado que durante el día. Su cabello plateado estaba ligeramente despeinado, con mechones que caían sobre su rostro, haciendo que sus exquisitas facciones parecieran aún más pálidas. Kamuro la miró, dudó un momento y luego preguntó: Sakayanagi, ¿qué tal estuvo la conversación? Sakayanagi guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: todos estuvieron de acuerdo en optar por el resultado 1. Se acercó a la ventana y la abrió. La brisa marina salada entró, rozando suavemente su cabello. Kamuro asintió y se acercó a ella, sin poder evitar preguntar: entonces, ¿realmente no hay ningún patrón? Sakayanagi guardó silencio durante 2 segundos. A juzgar por la pregunta del examen, parece que sí, dijo Sakayanagi con voz suave y teñida de cansancio. Si la pregunta fuera pensar, la solución sería la lógica y la identificación de patrones. Pero la pregunta es gestionar, lo que significa controlar y gestionar a los alumnos de la clase, evitando que cometan errores o se delaten. Las preguntas de los exámenes de nuestra escuela no son tan difíciles como para requerir deducciones repetidas. Sakayanagi continuó. En realidad, simplemente cometimos un error desde el momento en que leímos la consigna. Kamuro guardó silencio durante unos segundos, y luego no pudo evitar decir: ¿no será porque la voz interior de Ikigaya nos mintió? Sin embargo, Sakayanagi negó suavemente con la cabeza. Esa también era una estrategia de Ikigaya-kun para afrontar el examen. Se giró para mirar a Kamuro. La luz de la luna la bañaba, proyectando un suave resplandor sobre su perfil, pero sus ojos azul-violeta reflejaban emociones complejas.
Solo puedo decir que aún soy muy joven y que los hombres me engañan con facilidad. Kamuro la miró fijamente, con la boca abierta, queriendo decir algo pero sin saber qué. De repente, se dio cuenta de que, si bien era indudable que Sakayanagi había sido engañada, Ikigaya también la había engañado a ella. Y de una forma bastante cruel, por cierto. Si no hubiera sido por Sakayanagi, habría seguido creyendo que la voz interior de Ikigaya era una fuente fiable. Pero... Sakayanagi, dijo Kamuro con un dejo de indignación e impotencia. Estábamos escuchando a escondidas su voz interior, intentando usarla en beneficio de nuestra clase. Así que, incluso si su voz interior mentía, solo podemos decir que fue culpa nuestra. Sakayanagi la miró y permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dejó escapar un suave suspiro. El sonido fue débil, disipado en la noche por la brisa marina. Sí, su voz era tan baja que casi inaudible. Solo cabe decir que nosotros también empezamos con malas intenciones. Kamuro dudó un momento, pero finalmente preguntó. Entonces, Sakayanagi, ¿de verdad has decidido renunciar al liderazgo de la clase A? Estudiantes de la facción Sakayanagi se han puesto en contacto conmigo con la esperanza de que pueda convencerte de que no lo hagas, añadió Kamuro. Sakayanagi negó con la cabeza. Este error fue demasiado grave. No hay otra forma de asumir la responsabilidad que renunciar, dijo en voz baja. Ikigaya Hachiman es demasiado poderoso. Kamuro estaba atónito. Ikigaya Hachiman era demasiado poderoso. Miró la espalda de Sakayanagi y de repente no supo qué decir. Kamuro sabía que Sakayanagi veía a Ikigaya como su rival, y ahora, Sakayanagi estaba admitiendo que era una general derrotada, o tal vez, que ya no podía luchar. Capítulo 148. Sakayanagi. Estoy invitando al lobo a la casa, ¿y tú? Ikigaya. Estoy jugando el niño que gritó lobo. A la mañana siguiente, a las 7:30 am. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de la biblioteca, proyectando manchas de luz dorada y cálida sobre el suelo. El aire estaba impregnado del inconfundible aroma a papel y estanterías de madera. De vez en cuando se oía el leve sonido de las páginas al pasar. Sakayanagi Arisu estaba de pie frente a las estanterías de la sección de literatura, recorriendo con el dedo los lomos de los libros. Parecía estar en buen estado, aunque las leves ojeras delataban que no había dormido bien la noche anterior. Mientras sacaba un libro y estaba a punto de abrirlo, divisó de reojo una figura familiar al final del pasillo. Con cabello plateado y una figura esbelta, la persona caminaba en dirección contraria. Era Shiina Iyori, de la clase C. Los dedos de Sakayanagi se detuvieron. De repente, se dio cuenta de que la voz interior de Ikigaya-kun la había engañado, y Kamuro también había caído en la trampa. Bueno, Kamuro no importaba, pero la clase C también había caído en la trampa del patrón. Por lo tanto, Shiina Iyori también debía ser alguien que estaba siendo desviada por los pensamientos de Ikigaya-kun. Eso explicaría por qué Iyori parecía tan abatida anoche. Con esto en mente, Sakayanagi siguió observando a Shiina Iyori. Iyori también la había visto. Sus pasos vacilaron e instintivamente intentó darse la vuelta, pero tras dar medio paso, se detuvo. Respiró hondo, se giró y caminó hacia Sakayanagi. Sakayanagi-san, Iyori se detuvo a unos pasos de distancia, con voz suave pero teñida de incertidumbre. ¿Te viene bien hablar un momento? Sakayanagi la miró, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Este no es el lugar para conversar, dijo Sakayanagi, cerrando su libro y devolviéndolo al estante. ¿Cambiamos de sitio? Iyori parpadeó y luego asintió. Las dos salieron de la biblioteca una al lado de la otra. Ninguna pronunció palabra. La luz de la mañana alargaba sus sombras a lo largo del pasillo. De vez en cuando, algunos estudiantes que pasaban les lanzaban miradas curiosas a las dos chicas de cabello plateado que caminaban juntas, pero nadie se les acercó. Sakayanagi condujo a Iyori a una cafetería en la tercera cubierta del barco. A esa hora, la cafetería estaba casi vacía, ya que la mayoría de la gente estaba desayunando. Eligieron una mesa junto a la ventana. Afuera se extendía el mar azul profundo e infinito, con la luz de la mañana reflejándose en láminas doradas sobre las olas. La vista
Las dos chicas excepcionalmente bellas de cabello plateado sentadas allí formaban una escena idílica con el océano de fondo. Un camarero se acercó. Sakayanagi miró a Iyori y le dijo al camarero: 2 vasos de agua tibia, gracias. Iyori se quedó un poco sorprendida. Sakayanagi no le preguntó qué quería beber, simplemente le pidió agua tibia. Esta actitud despreocupada pareció un tanto autoritaria al principio, pero Iyori pronto lo comprendió. En realidad, era una señal de cercanía. Al parecer, no era solo que ella quisiera hablar con Sakayanagi. Sakayanagi también tenía la intención de tener una conversación privada con ella. Al darse cuenta de esto, una compleja mezcla de emociones surgió en el corazón de Iyori. El agua caliente llegó rápidamente. Sakayanagi tomó su vaso y dio un pequeño sorbo, con la mirada fija en el exterior. Iyori también tomó su vaso, pero no bebió. En cambio, observó en silencio a la chica que tenía enfrente. Un silencio se extendió entre ellas, pero no fue incómodo. El examen termina esta noche, dijo Iyori primero. Sakayanagi asintió. Iyori hizo una pausa antes de continuar. Este examen fue una victoria total para la clase B. Sakayanagi siguió mirando por la ventana, con expresión impasible. Tras unos segundos, apartó la mirada y se volvió hacia Iyori. Sus ojos azul-violeta reflejaban ahora una compleja emoción. Shina-san, la voz de Sakayanagi seguía siendo dulce, pero sus palabras tenían un peso significativo. En realidad puedes oír la voz interior de Ikigaya-kun, ¿verdad? Las pupilas de Iyori se contrajeron ligeramente. Miró a Sakayanagi, con la boca abierta, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. Había guardado ese secreto con sumo cuidado. Aparte de Ibuki, jamás se lo había contado a nadie. Y sin embargo, allí estaba Sakayanagi, diciéndolo directamente. Sin rodeos, sin andarse con rodeos. Así, sin más, había descubierto el secreto. Iyori dejó escapar un suave suspiro. Por fin comprendió por qué Sakayanagi había querido hablar en privado. Sakayanagi-san, también lo oye, supongo, dijo en voz baja. Sakayanagi asintió, sin negarlo. Iyori bajó la cabeza y su mirada se posó en el vaso de agua que tenía delante. Entonces, Sakayanagi-san también fue, y Iyori hizo una pausa, engañado por la voz interior de Ikigaya-kun. Sakayanagi no dijo nada, pero su silencio fue la respuesta. Iyori la miró. Sus ojos claros estaban llenos de emociones complejas. Parece que Sakayanagi-san renunció a liderar la clase debido a este examen, añadió Iyori. Sakayanagi tomó otro sorbo del agua tibia. El líquido se deslizó por su garganta, brindándole una sensación de calor. Acepto mi derrota, dijo Sakayanagi Arisu con un tono lo más sereno posible, aunque teñido de amargura. Subestimé a Ikigaya Hachiman. Este desempeño es consecuencia de mis propias limitaciones. Iyori estaba atónita. En un principio, ella pensó que Sakayanagi quería hablar porque compartían la misma desgracia, deseando quejarse juntos y resistir al hombre que había usado su corazón para engañarlos. Incluso se había preparado para escuchar a Sakayanagi desahogar sus frustraciones. Pero la reacción de Sakayanagi superó por completo sus expectativas. Ni una queja, ni resentimiento. Simplemente una tranquila admisión de derrota. Iyori sintió de repente que su propia perspectiva quizás había sido un tanto limitada. Aunque nos dejamos engañar por la voz interior de Ikigaya-kun y nos transmitió información falsa, Sakayanagi se volvió hacia Iyori, con un atisbo de alivio en sus ojos azul-violeta. Nosotras, que queríamos usar su voz interior para ganar el examen, teníamos malas intenciones desde el principio. No puedo negarlo. Iyori guardó silencio. Era cierto. Habían estado espiando sus pensamientos, queriendo extraer información y usarla para aplastarlo. Fue un juego injusto desde el principio. Simplemente no esperaban que el hombre lo viera todo desde el principio y les diera la vuelta a la tortilla. Lo entiendo, dijo Iyori en voz baja, con un tono que denotaba alivio y un toque de autocrítica. Estaba siendo demasiado cerrada de mente. Sakayanagi la miró, y una leve y sincera sonrisa asomó en sus labios. El silencio que siguió fue menos denso y más parecido a una comprensión mutua. Iyori recordó algo de repente y habló.
Sakayanagi-san, si aún sigues de mal humor, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Podrías intentar ir a la popa del barco y gritar. Sakayanagi parpadeó, gritando, MHM. Y Yori asintió, con su cabello plateado ondeando. Una vez vi a Ikigaya-kun y a su compañera, Himeno Yuki-san, en la popa. Le gritaron al mar durante un buen rato. No sé qué gritaban, pero después se veían mucho más relajados. Las cejas de Sakayanagi se crisparon ligeramente. Ikigaya-kun, repitió el nombre, con un tono sutilmente cortante. Haciendo esas cosas con una chica. Y Yori sonrió levemente. Eso parece. Sakayanagi guardó silencio unos segundos, con una mirada pensativa en los ojos. Parece que Ikigaya-kun es bastante popular, dijo con un toque de burla. Haciendo esas cosas con chicas con tanta frecuencia. Al percibir el ligero matiz de agridad en sus palabras, Yori no pudo evitar reírse entre dientes. Parece que a Sakayanagi-san le importa bastante eso. Sakayanagi la miró, bebió un sorbo de agua y no lo negó. Sin embargo, sus ojos azul-violeta se bajaron ligeramente, como si quisiera ocultar algo. Sin embargo, él no expresa esas cosas en su voz interior, dijo Sakayanagi en voz baja, con un dejo de insatisfacción en su tono. La sonrisa de Yori se amplió. Captó el significado del tono. A Sakayanagi no solo le molestaba que Hachiman hubiera hecho esto con una chica, sino que ella no lo supiera. Era esa sensación de creer que conoces a alguien a la perfección, solo para descubrir que tiene un lado que desconoces por completo. Una sutil sensación de vacío. Los chicos seguramente no informarían a otros de esas cosas voluntariamente, dijo Yori con voz suave y comprensiva. Además, Ikigaya-kun ahora sabe que podemos oír lo que siente. No tiene por qué mezclar sus asuntos personales con sus pensamientos. Cierto, dijo Sakayanagi, dejando su vaso sobre la mesa y volviendo a mirar por la ventana. Su perfil lucía excepcionalmente suave a la luz de la mañana, pero un brillo pensativo apareció en sus ojos. Sabía que Yori tenía razón. Ahora que el hombre había revelado su secreto, no sería tan tonto como para contar más información privada. Pero saberlo no hizo que desapareciera la inquietud. Era como creer que tenías en tus manos la debilidad de alguien, solo para darte cuenta de que era un defecto que te habían mostrado a propósito. Como creer que habías leído su mente, solo para darte cuenta de que solo habías visto lo que querían que vieras. Esa sensación era más incómoda que un simple fracaso. Sakayanagi dejó escapar un suspiro, intentando reprimir sus pensamientos caóticos. Era el severo. Murmuró, como si quisiera confirmar algo. Evidentemente, no estaba tan imperturbable como aparentaba. Este era su primer enfrentamiento directo con Ikigaya Hachiman, y había sufrido una derrota tan humillante. La frustración la invadió como una marea, casi ahogándola. Pero sabía que no podía quedarse sumida en la desesperación. Fue solo un fracaso. No el final, ni siquiera un punto de inflexión. Solo una lección. Desahógate, cambia tu perspectiva y luego, vuelve a luchar. Sakayanagi apartó la mirada y observó a Yori. Esta chica, que también había sido engañada por la voz interior y había sufrido la derrota, permanecía sentada allí en silencio. Shina-san, dijo Sakayanagi de repente. Y Yori levantó la vista. La próxima vez, dijo Sakayanagi con una sonrisa, mientras un brillo tenue pero claro iluminaba sus ojos, no volverá a ser así. Y Yori se quedó paralizada un instante, luego comprendió. Asintió suavemente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. MHM, dijo Yori en voz baja. La próxima vez no volverá a ser así. Los dos se miraron, viendo lo mismo en los ojos del otro. No era resentimiento ni ira, sino una especie de pacto tácito. Se quedaron sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Sorprendentemente, a pesar de haberse dado cuenta de que Ikigaya-kun los había engañado, la tristeza en sus corazones había disminuido. Ni Yori ni Sakayanagi sabían qué era ese sentimiento. No fue hasta mucho más tarde, cuando uno de ellos vio al otro salir de la fiesta de cumpleaños entre las luces, agarrado del brazo de aquel hombre, que finalmente comprendieron la verdad de aquella emoción. Fue como tener la premonición de invitar a un lobo a casa.
Fue ese tipo de arrepentimiento que, años después, te hace desear desesperadamente viajar en el tiempo para despertar de golpe. Arrepentimiento por haber sentido esa conexión especial. Arrepentimiento por haberse comprendido. Arrepentimiento por haber formado parte de una alianza de perdedores. Porque, al final, lo único que habían conseguido era crearse un competidor que los entendía mejor que nadie. 9 AM, sala de debate del Grupo Dragón. En comparación con la noche anterior, la distribución de la sala no había cambiado. Las demás clases ya habían llegado, y la clase A seguía reservando 3 asientos para la clase B. Los asientos vacíos a la derecha de Sakayanagi se habían convertido en una costumbre silenciosa. Hachiman recorrió la sala con la mirada y caminó directamente hacia allí. Ichino se lo entendió y tomó asiento junto a Sakayanagi, mientras que él ocupó el asiento que quedaba entre ellos. A pesar de la ausencia de un asiento, Hachiman notó que Sakayanagi llevaba de nuevo su boina negra, con algunos mechones plateados asomando por debajo del ala. Además, una taza de té negro reposaba ante ella, con el vapor elevándose en rizos. Parecía que su estado de ánimo era completamente distinto al de la noche anterior. Había recuperado la compostura propia de la princesa Sakayanagi. Sin embargo, al percibir que alguien se había sentado, ni siquiera levantó un párpado. Shiina Iyori estaba en el aula C, con su cabello plateado cayéndole sobre los hombros. Había traído un libro de nuevo ese día, aunque aún no lo había abierto. Hachiman echó un vistazo a la portada. Era lo que el viento se llevó. Lo había leído. La protagonista, Scarlett O'Hara, tenía una personalidad muy fuerte. Scarlett sufría innumerables reveses y golpes en el libro, pero siempre salía adelante con tenacidad. Tenía una voz que decía, después de todo, mañana será otro día. Aunque Iyori seguía mirando fijamente al vacío, se sentía completamente diferente a la noche anterior. Después de que él se sentó, su mirada pareció desviarse momentáneamente. Hachiman apartó la mirada y se echó hacia atrás. La sala estaba en silencio. Pero no era un silencio tenso. Era un silencio propio de la inactividad. El plan para el examen se había finalizado la noche anterior. Los 5 grupos restantes optarían por el resultado 1. Todo lo que debía discutirse se había discutido. Todo lo que debía decidirse se había decidido. Estar allí sentados era simplemente cumplir con el trámite. Su teléfono vibró. Lo sacó. Era un mensaje de Kusida. Ikigaya-kun, ¿te has dado cuenta? La atmósfera entre tú, Ichinose-san, Sakayanagi-san y Shiina-san es realmente extraña. Hachiman arqueó una ceja y miró a Kusida. Ella miraba su teléfono, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios, esperando claramente su respuesta. Él volvió a bajar la vista y tocó la pantalla. La situación de Sakayanagi y Iyori es, en efecto, un poco especial. Sin embargo, básicamente sé lo que está pasando. Pero dijiste que Ichinose también está. Al enviar el mensaje, él mismo dudó un poco. Tenía la sensación de que la actitud de Ichinose hacia él parecía haber cambiado. Miró a Ichinose, que estaba a su lado. Ella miraba hacia abajo, fingiendo leer su cuaderno, pero sus orejas ligeramente enrojecidas la delataron. Hoy, o mejor dicho, desde ayer, sus movimientos eran más suaves de lo habitual, su voz más baja, e incluso su postura transmitía una indescriptible sensación de ternura. Era como si ella confirmara que él seguía a su lado. Era una sensación extraña. Hachiman desvió la mirada y continuó su respuesta. Es probable que Sakayanagi y Iyori estén involucradas debido al examen. Si todo sale bien, la clase A será la más perjudicada. La clase C acertó por suerte con el bit del grupo cerdo, pero en el caso de Iyori, fui yo quien la engañó para que creyera y dedujera un patrón. En cuanto a Ichinose, hizo una pausa, con el dedo suspendido sobre la pantalla durante unos segundos. Probablemente piensa que me voy a ir. Kusida se quedó mirando el mensaje, atónita. Levantó la vista hacia Hachiman, pero él ya había guardado su teléfono y estaba mirando por la ventana. En ese instante, Ryuen se puso de pie de repente. La silla resonó con un fuerte chirrido contra el suelo, rompiendo el silencio. Todos lo miraron. Ignorando las miradas, Ryuen se acercó a Hachiman y lo miró con desdén. Hola, Ikigaya. Hachiman levantó la vista y se encontró con su mirada.
Ryuen tenía las manos en los bolsillos, con un tono tan desafiante como siempre. Tengo una pregunta para ti. Hablar. ¿Eres el VIP del grupo Dragón? La habitación quedó en silencio por un instante. La expresión de Ichinose se tensó. Sus dedos apretaron instintivamente el cuaderno. Su mirada se movió rápidamente entre Hachiman y Ryuen, con los labios fruncidos. Al verla así, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Hachiman. Luego, volvió a mirar a Ryuen. Sí. Su voz era tranquila, como si estuviera diciendo que hoy hacía buen tiempo. Ichinose contuvo la respiración. Pero Ryuen miró fijamente a Hachiman durante unos segundos y luego se burló. TCH. Agitó la mano, volvió a su asiento y cruzó las piernas de nuevo. Sería un tonto si te creyera. Hachiman. ... Se oyeron algunas risitas en la habitación. Katsuragi Koi negó con la cabeza y bebió un sorbo de agua. La sonrisa de Hirata Yosuke seguía siendo amable, pero en sus ojos se reflejaba cierta impotencia. Incluso Kusida no pudo evitar soltar una risita antes de taparse la boca rápidamente. Nadie le creyó. ¿Quién creería que una persona importante lo admitiría con tanta generosidad? Especialmente cuando esa persona importante era Ikigaya Hachiman. Especialmente al día siguiente de que salieran a la luz las revelaciones de que el patrón es una estafa y que Matsushita Chiaki es un señuelo. Todo el mundo ha oído la historia del niño que gritó que viene el lobo. Hachiman se recostó y miró la espalda de Ryuen, suspirando suavemente. Decía la verdad, pero, por desgracia, nadie le creía. Ichinose lo miró, con sus ojos brillantes llenos de una expresión compleja. En efecto, había estado nerviosa hacía un momento, porque Ryuen había preguntado de repente si Hachiman era el VIP. Sabía perfectamente que Hachiman era el VIP del grupo Dragón, y él mismo lo acababa de decir sin rodeos. Pero como Ryuen y los demás no le creían, se sintió aliviada. Pero más allá del nerviosismo y el alivio, había otro sentimiento indescriptible en su corazón. Esa sensación la había atormentado desde la mañana. Las palabras que Hachiman había dicho en su corazón. Cuando ya no esté en la clase B y quizás en algún momento desconocido, me iré de este lugar. Esas palabras eran como semillas plantadas en su corazón, haciéndola querer mirarlo más, confirmar que seguía allí y atesorar cada momento que pasaban juntos. No sabía cómo se llamaba esa emoción, pero era muy real. Hachiman sostuvo su mirada y pareció leerle la mente. Negó levemente con la cabeza. El movimiento fue apenas perceptible, pero parecía decir: no te preocupes, estoy bien. Ichinose se sobresaltó, pero luego comprendió lo que quería decir. Él lo había notado. Había notado sus emociones inexplicables, pero no la interrogó ni las expuso. Simplemente usó ese gesto para decirle que la entendía, y todo estaba bien. Ichinose apartó la mirada y volvió a mirar su cuaderno. Pero las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. Así es como se siente ser comprendido. Sakayanagi siguió mirando por la ventana como si no hubiera oído nada. Pero apretó ligeramente la mano que sostenía la taza de té. Shiina Yori pasó la página, y el papel emitió un suave crujido. Sus ojos se posaron en la página, pero permanecieron inmóviles durante un largo rato. La reunión matutina concluyó en tranquilidad. Cuando sonó la señal que anunciaba el final, la gente empezó a marcharse poco a poco. Hachiman caminaba al final, con Ichinose a su lado. En el pasillo, la luz del sol se filtraba por las ventanillas e iluminaba la escena. Ikigaya-kun, dijo Ichinose de repente. Hachiman la miró. Ichinose vaciló, y luego dijo en voz baja: hace un momento, ¿por qué lo admitiste? Hachiman guardó silencio durante 2 segundos y luego dijo: porque este examen se ha convertido en un juego de el pastorcito mentiroso. Ya no se creerán ninguna información que les proporcione. Ichinose se quedó atónita por un momento, y luego no pudo evitar reírse. Cierto. El plan era una distracción. La afirmación de que Matsushita Chiaki era el VIP del grupo Oveja era mentira. Ahora que se había desenmascarado como el VIP del grupo Dragón, solo se interpretaría como una nueva ronda de extorsión. Incluso si alguien hubiera pensado que podría ser cierto, las clases A, C y D no se atrevieron a adivinarlo. Si se equivocaban, la clase perdería otros 50 puntos, ampliando aún más la diferencia. La clase C finalmente había obtenido puntos positivos, y Ryuen no se arriesgaría.
En cuanto a la clase D, Ayanokoji aún tenía que guiarlos hacia la clase A, pero todavía no había logrado controlarla. Si conseguía que la clase D perdiera más puntos y seguía siendo atacada por los estudiantes que Hachiman había organizado, se alejaría aún más de su objetivo. Así pues, la verdad o la mentira ya no importaban. Lo importante era que nadie se atrevía a creerle. Ni siquiera Ayanokoji Kiyotaka. Aunque estuviera seguro en un 70% de que Hachiman era el VIP, no podía actuar con decisión. Y así, los dos avanzaron uno al lado del otro, sus pasos resonando suavemente en el pasillo. Capítulo 149. Se anuncian los resultados del examen. Una sorpresa total. A las 8:50 de la noche, el pasillo del segundo piso del barco estaba en silencio, bañado en una tenue luz amarilla. Ikigaya, Hachiman e Ichino Seonami caminaban uno al lado del otro hacia la sala de debate del grupo Dragón. Hoy, Ichino se llevaba una bolsa de lona grande, de la que asomaba una pila de teléfonos ordenados, cada uno con una etiqueta con el nombre. Eran los teléfonos de los 38 alumnos de la clase B. Esa noche, por fin, serían devueltos a sus dueños. Un poco nerviosa, Ikigaya giró la cabeza y la miró. Ichino se negó suavemente con la cabeza, y su cabello rubio fresa se balanceó ligeramente con el movimiento. Se había cambiado el peinado ese día, recogiéndolo en una coleta baja. Se sentía fresca, aunque algunos mechones sueltos caían a los lados de su rostro, haciendo que sus delicadas facciones parecieran aún más suaves. Sin embargo, inconscientemente apretó con más fuerza la correa de la bolsa de lona. «Estoy bien», dijo en voz baja. «Simplemente me siento un poco conmovida al pensar que el examen por fin está llegando a su fin». Ikigaya sintió y no dijo nada más. Los dos empujaron la puerta de la sala de reuniones. La sala ya estaba llena. Igual que esta mañana, todos estaban presentes. En el aula C, Ryuen Kakeru se recostó en su silla con las piernas apoyadas en la mesa, sosteniendo una lata de refresco y manteniendo su habitual postura desafiante. Shiina Yori estaba sentada a su lado, con su cabello plateado cayéndole sobre los hombros. Parecía que ya había leído la mitad de lo que el viento se llevó. En cuanto a la zona de la clase D, no había mucho que decir. Kusida-san estuvo tan adorable como siempre esta noche. En la zona de clase A, el ambiente era similar. Sakayanagi-san seguía siendo la elegante princesita, aunque ya no parecía tan orgullosa. Ikigaya e Ichino se tomaron asiento en la sección de la clase B. Ichino se dejó la bolsa de lona a sus pies y exhaló suavemente. La habitación estaba en silencio. Todos sabían que esta era la última discusión grupal. En una hora, este examen de 4 días llegaría a su fin. El tiempo transcurría, minuto a minuto. Exactamente a las 10 p.m., la transmisión finalizó puntualmente. Atención estudiantes. La sexta discusión grupal ha terminado. Por favor, salgan de las salas de manera ordenada. El periodo de entrega final es de 10 p.m. a 10:30 p.m. de esta noche. Miembros del grupo. Por favor, envíe sus respuestas a la dirección de correo electrónico designada dentro del plazo establecido. Repito, la transmisión resonó en la habitación y luego se fue desvaneciendo gradualmente. Sin embargo, los alumnos de la clase B de los otros 4 grupos que estaban realizando el examen se habían reunido todos aquí, en la sala del grupo Dragón. Ichino se puso de pie, abrió la bolsa de lona y comenzó a repartir los teléfonos. Sus movimientos eran ligeros y cuidadosos, como si estuviera realizando un ritual. Los alumnos de las otras clases simplemente observaban en silencio. Nadie hablaba. Tras finalizar la distribución, los demás alumnos de la clase B regresaron a sus respectivos grupos. Como los miembros de los otros grupos aún no se habían dispersado, todos debían completar el último paso para el resultado 1, Ichino se volvió junto a Ikigaya y se sentó de nuevo. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Ryuen dejó su lata de refresco y recorrió con la mirada a todos los presentes. Una sonrisa pícara asomó en la comisura de sus labios. Muy bien, comenzó, con una voz excepcionalmente clara en el silencio de la habitación. El VIP del grupo Dragón, ya no hay necesidad de esconderse, ¿verdad? Ya puedes salir.
Hizo una pausa, y su mirada se posó en la zona de clase A. Supongo que es tiroiditis de Hashimoto, dijo Ryuen. Hashimoto Masayoshi levantó la vista, con una sonrisa incómoda en el rostro. Ryuen-kun, eso es bastante significativo. Deja de fingir, Ryuen lo interrumpió con un gesto. Con esa personalidad tan indecisa que tienes, eres el candidato perfecto para ser un VIP. Además, has estado actuando de forma sospechosa estos 2 últimos días. Es obvio que hay un problema. La boca de Hashimoto se crispó. Quería discutir, pero no sabía qué decir, así que solo pudo maldecir a Ryuen en su mente. En ese momento, Katsuragi Koei habló, mirando directamente a Ryuen. Ryuen, tú tampoco tienes que esconderte. Deja que el VIP de la clase se dé un paso al frente. Ryuen arqueó una ceja y miró a Katsuragi. Katsuragi, ¿te has equivocado en algo? El tono de Ryuen contenía un matiz de burla. ¿Acaso el VIP del grupo Dragón no es de tu clase A? Katsuragi quedó momentáneamente atónito, frunciendo el ceño. ¿No es alguien de la clase C? Preguntó él. Los dos intercambiaron una mirada, al percibir la confusión en los ojos del otro. La habitación quedó en silencio por un instante. En ese preciso instante, Sakayanagi Arisu dejó escapar una risita suave. Su risa era débil, pero atrajo la atención de todos hacia ella. Sakayanagi siguió mirando por la ventana como si el sonido no hubiera provenido de ella. Tras unos segundos, giró lentamente la cabeza, sus ojos azul-violeta recorrieron la habitación antes de posarse finalmente en Ikigaya. El VIP del grupo Dragón, dijo con un matiz significativo, es de la clase B. Hay 3 opciones. Ikigaya Hachiman, Kansaki Ryuji o Ichino Seonami. Cualquiera de ellos es posible. Ryuen se quedó atónito por un momento, y luego miró hacia Ikigaya. No podrías ser tú, ¿verdad? El tono de Ryuen denotaba un rastro de incertidumbre e incredulidad. Ikigaya sostuvo su mirada sin decir palabra. Simplemente sacó el teléfono del bolsillo, tocó la pantalla y lo giró hacia la multitud. La pantalla mostraba claramente un mensaje. Enhorabuena. Has sido seleccionado /A como VIP. Protege tu identidad y elige el resultado del examen que más te convenga. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Todos estaban congelados. Kansaki Ryuji, sentado junto a Ikigaya, tenía los ojos muy abiertos. Abría y cerraba la boca, pero no emitía ningún sonido. Como alumno de la clase B que usaba un teléfono de repuesto, no tenía ni idea de quiénes estaban en la lista de VIPs. Siempre había supuesto que Ikigaya-kun no figuraba entre los VIPs de la clase B. Después de todo, Ikigaya-kun había estado llevando su teléfono consigo todo el tiempo. Pero ahora, ese mensaje en la pantalla se lo decía claramente. Ikigaya-kun era el VIP del grupo Dragón. Y no lo supo desde el principio hasta el final. Ryuen se quedó mirando la pantalla durante varios segundos antes de bajar lentamente las piernas que había apoyado. Un destello de emociones complejas cruzó su rostro. Sorpresa, incredulidad y un atisbo de respeto a regañadientes. Entonces, su voz era un poco seca. ¿Lo que me dijiste esta mañana era cierto? Ikigaya guardó su teléfono y asintió. Ryuen guardó silencio durante unos segundos y luego, de repente, comenzó a reír. En esa risa no había burla ni enfado, solo una especie de autocrítica desesperada. De acuerdo. Se puso de pie, con las manos en los bolsillos. Me rindo. Se acercó a Ikigaya. No quiero volver a tocar un examen como este juego de hombre lobo jamás, dijo Ryuen con un toque de emoción. De verdad que sí. Ryuen no terminó la frase. Simplemente negó con la cabeza y volvió a su asiento. Evidentemente, el hecho de que Ikigaya Hachiman fuera el VIP del grupo Dragón fue suficiente para disgustarle. Katsuragi Koei también guardó silencio. Miró a Ikigaya con una mirada cargada de emociones complejas. Sorpresa, reflexión y un toque de admiración. Ikigaya-kun, dijo con tono firme. Lo has ocultado muy bien. Ikigaya no respondió. Sakayanagi Arisu tomó su taza de té y dio un ligero sorbo. Su mirada se posó en Ikigaya, y en esos ojos azul-violeta se reflejaba una emoción indefinible. Había alivio, reflexión y un leve atisbo de aprecio. Bueno, entonces, dijo en voz baja, dejando la taza de té. Podemos empezar a enviar las respuestas.
Todos sacaron sus teléfonos y abrieron sus correos electrónicos. El hecho de que Ikigaya Hachiman fuera el VIP del grupo Dragón era ahora de dominio público. Según las reglas del resultado 1, todos, excepto la persona VIP y sus compañeros de clase, debían escribir el nombre de la persona VIP. Esto significaba que los 3 alumnos de la clase A, los 3 de la clase C y los 3 de la clase D debían escribir el nombre Ikigaya Hachiman. Los 3 alumnos de la clase B, Ikigaya, Ichinose y Kansaki, no necesitaban rellenarlo. La multitud comenzó a redactar sus correos electrónicos. Los dedos de Ryuen tecleando rápidamente en la pantalla antes de pulsar enviar. Katsuragi también completó la operación. Hashimoto, Kaneda Satoru, Shiina Iyori, Hirata Yosuke, Usida Kikyo, Ayanoku Kiyotaka. Todos enviaron sus trabajos. Solo Sakayanagi Arisu fue la última en colgar el teléfono. Ella alzó la vista hacia Ikigaya, con una leve sonrisa en sus ojos azul violeta. Ikigaya-kun, dijo en voz baja. Felicidades. Ikigaya sostuvo su mirada y asintió levemente. Gracias. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio era menos denso y estaba más impregnado de una sensación de cierre. Todos sabían que las respuestas habían sido enviadas. Solo quedaba esperar. A las 22:30, la transmisión comenzó exactamente a la hora prevista. Atención, estudiantes. El plazo de entrega final ha concluido. Los resultados del examen se enviarán a sus teléfonos en media hora. Por favor, esperen con paciencia. Repetimos. Tras finalizar la emisión, nadie abandonó la sala. Todos permanecieron sentados en sus lugares originales, esperando que llegara ese momento. En algún momento, la mano de Ichino se sujetó suavemente la correa de su bolso de lona. Su mirada se posó en Ikigaya, con sus ojos brillantes llenos de una mezcla de tensión y expectación. Ikigaya la miró a los ojos y negó levemente con la cabeza, como diciendo, no te preocupes. Ichino se asintió suavemente, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. El tiempo transcurría segundo a segundo. 22:55, 22:58, 23. Sumido. En la habitación, una docena de teléfonos vibraron simultáneamente. Todos bajaron la mirada hacia sus pantallas. Ikigaya abrió el correo electrónico y rápidamente escaneó su contenido. Aviso de resultados del examen. Los grupos dragón, vaca, perro, tigre y caballo lograron el resultado 1. Todos los miembros de los grupos mencionados reciben 500.000 puntos privados. El VIP recibe 1.000.000 puntos privados. Los grupos mono, cerdo y conejo acertaron al adivinar quién era el traidor, logrando el resultado 3. El adivino recibe 1.000.000 de puntos privados. La clase del adivino recibe 100 puntos de clase. La clase del VIP pierde 100 puntos de clase. Los grupos oveja, rata, gallo y serpiente adivinaron incorrectamente quién era el traidor, obteniendo el resultado 4. La clase del adivinador pierde 50 puntos de clase. El VIP recibe 1.000.000 puntos privados. La clase del VIP recibe 50 puntos de clase. Nota: el colegio transferirá los puntos a las cuentas personales en un plazo de 10 minutos tras el anuncio de los resultados. Si no los recibe transcurridos 10 minutos, póngase en contacto con su tutor /A. Tras leerlo, Ikigaya dejó escapar un suave suspiro. En ese preciso instante, apareció otro mensaje. Era la notificación de actualización de puntos de clase. Puntos de la clase de primer año. Clase A. 1175 puntos, 350 puntos igual 825 puntos. Clase B. 1011 puntos, 250 puntos igual 1261 puntos. Clase C. 450 puntos, 100 puntos igual 550 puntos. Clase D. 130 puntos, 100 puntos, 100 puntos igual 130 puntos. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente las pantallas de sus teléfonos, sin hablar durante un largo rato. La clase perdió 350 puntos. La clase B ganó 250 puntos. La clase C ganó 100 puntos. La clase D, tras sumar y restar puntos, se mantuvo igual. Katsuragi Koei se quedó mirando esos 825 puntos, con una expresión increíblemente compleja en el rostro. Había sorpresa, impotencia y un toque de amargura.
La conmoción provino del hecho de que las cosas, en efecto, se dirigían hacia el peor escenario posible. La impotencia provenía de saber que 50 de esos puntos perdidos se debían a que Yaiko había actuado por iniciativa propia. La amargura se debía a que la clase A había caído en desgracia. Una vez que volvieran a la escuela, serían la clase B. Katsuragi abrió la boca, queriendo decir algo, pero descubrió que no podía pronunciar ni una palabra. Al ver los resultados, el rostro de Hashimoto Masayoshi palideció. Se llevó la mano izquierda a la frente, sintiendo desesperación. La clase A había contraído una deuda por el examen de la isla y ahora, con este examen VIP, incluso habían perdido el título de clase A. Y debido a sus acciones no autorizadas, fue uno de los culpables que provocaron la caída de la clase A. Sakayanagi Arisu miró los números y guardó silencio durante unos segundos. Suspiró suavemente y luego habló. Como era de esperar, dijo en voz baja. Sabía perfectamente que, dado que Ikigaya-kun había usado su voz interior como arma para engañarla, la clase A estaba destinada a un mal resultado. Y, efectivamente, todo se había encaminado hacia la máxima deducción de puntos. Menos 350 puntos. Perdió la posición en la clase A. Este fue el resultado de aceptar el desafío. En este examen, efectivamente, había suspendido. Ryuen se quedó mirando los 550 puntos durante un buen rato, y luego resopló. Guardó el teléfono, metió las manos en los bolsillos y se recostó en la silla. De acuerdo, dijo con un dejo de resignación. Gana la clase B. Hirata Yosuke miró los 130 puntos. Su sonrisa seguía siendo amable, pero en sus ojos se reflejaba una pizca de impotencia. Pensaba que, una vez que la escuela transfiriera los puntos privados a las cuentas de todos, la clase D seguramente se volvería muy problemática. Kushida Kikyo no se sorprendió demasiado por los resultados. En lo que estaba pensando era en el mensaje que Ikigaya le había enviado esa mañana. Probablemente sientes que me voy a ir. Entonces, Ikigaya-kun, ¿de verdad se va a ir? Aunque ella sabía que era un viajero, sacar el tema tan de repente provocaba cierta melancolía. Ayanoku Kiyotaka permaneció impasible. Simplemente miró los números, en silencio, sin pensar en nada. Shiina Iyori cerró su ejemplar de lo que el viento se llevó y miró a Ikigaya. En esos ojos claros se reflejaba una mezcla de emociones complejas. Alivio, reflexión y un toque de gratitud. Ikigaya sostuvo su mirada pero no dijo nada. Sin embargo, Ichino se miró a Ikigaya, y en sus ojos brillantes se vislumbraba un atisbo de emoción y una indefinible sensación de conmoción. Su mano sujetó suavemente la manga de él. Ikigaya-kun, dijo en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. Nosotros ganamos. Ikigaya la miró y asintió suavemente. Sí, dijo. Ganamos. En la habitación, ya nadie hablaba. Solo se oía el débil sonido de las olas, desde fuera de la ventana y el ocasional tintineo de una notificación del teléfono. El examen había terminado. Capítulo 150. Felicitaciones, la clase B ha sido ascendida. A la mañana siguiente, a las 7 a.m. Este fue el primer día después de la finalización del examen. En el restaurante del tercer piso del barco, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo, y el aire estaba impregnado del aroma a café, bacon y pan recién hecho. Una vez superada la presión del examen, el ambiente en el restaurante era mucho más relajado que en días anteriores. Los estudiantes estaban sentados en pequeños grupos. Algunos aún se frotaban los ojos para quitarse el sueño, mientras que otros ya se dirigían al buffet con sus bandejas en mano. En el rincón más apartado del restaurante, los 4 profesores tutores estaban sentados juntos alrededor de una mesa. Mashima Tomonari, de la clase A, sostenía su café con la mirada fija en el mar. Oshinomiya Chie, de la clase B, estaba sentada frente a él, con una taza humeante de té con leche delante, revolviéndolo suavemente con una cuchara. Sakagami Kazuma, de la clase C, cortaba el tocino de su plato, produciendo chasquidos secos. Chaba Shirasabe, de la clase D, se recostó en su silla, con solo una taza de café negro frente a ella, y su expresión era inquietantemente tranquila. Oshinomiya Sensei, dijo Sakagami Kazuma, dejando el cuchillo y el tenedor, y mirando a Oshinomiya Chie con una leve sonrisa.
Felicidades. La clase B ha ascendido a la clase A 1266 puntos. El primer puesto de todo el curso. Oshinomiya Chie parpadeó, y una leve sonrisa brilló en sus grandes ojos. Tomó un sorbo de su té con leche, ladeó la cabeza y dijo en un tono ligero: «Ay, Sakagami-sensei, decirlo así me hace sonrojar». Dejó la taza sobre la mesa, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia Chabashira-sabe, que estaba a su lado. Chabashira permaneció con la cabeza gacha, mirando fijamente su café negro. Oshinomiya Chie apartó rápidamente la mirada, y la sonrisa en sus labios se desvaneció ligeramente. No le dirigió la palabra a Chabashira, sino que se volvió hacia Mashima Tomonari con un dejo de picardía en la voz. «Mashima-sensei, ahora que la clase B ha ascendido, ¿cómo se siente? Usted mismo fue un alumno de la clase A y nunca descendió, pero ahora, como tutor, tiene que experimentar lo que es descender de la clase A. Debe ser bastante doloroso, ¿verdad?». Estas palabras hicieron que la mano con la que Mashima Tomonari sostenía su taza de café se detuviera un instante. Giró la cabeza hacia Oshinomiya Chie, con el rostro impasible, sin mostrar apenas emoción. El hecho de que hayan superado esta etapa es una muestra de la fortaleza de los estudiantes, dijo, manteniendo la compostura. Aunque es la primera vez que veo a una clase fracasar, confío en mis alumnos. No se dejarán vencer por un solo fracaso. Su perspectiva era extraordinariamente positiva. Oshinomiya Chie parpadeó, como si esperara que él dijera eso. Simplemente emitió un suave "oh", tomó otro sorbo de té y no insistió. Sin embargo, la mirada de Sakagami Kazuma iba de un lado a otro entre Oshinomiya Chie y Chabashira-sabe, frunciendo ligeramente el ceño. Lo había notado. Oshinomiya estaba evitando deliberadamente a Chabashira ese día, y la sutil distancia que existía entre ellos era completamente distinta a la de hacía unos días. Aún así, no preguntó. Era mejor no involucrarse en esos asuntos. Bajó la cabeza hacia su plato, con la mente llena de cálculos. Una vez que regresaran a la escuela, la clasificación de la clase cambiaría oficialmente. Primer año clase A. Clase Ikigaya, 1266 puntos. Primer año, clase B. Clase Katsuragi, 825 puntos. Primer año, clase C. Clase Riben, 550 puntos. Clase D de primer año. Clase Ayanokuji, 130 puntos. La clase A había cambiado de manos. Sakagami Kazuma se ajustó las gafas, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. La clase A no era invencible. El hecho de que la clase A original hubiera sido destronada esta vez era la mejor prueba. Quizás el próximo objetivo podría ser esta clase A original. Con 825 puntos, la diferencia entre ellos y los 550 puntos de la clase C no era insuperable. Si pudieran aprovechar la oportunidad para reducir la diferencia en los próximos 2 o 3 exámenes y luego superarlos. El inicio de 0 puntos de la clase C en el primer mes le había dado un buen susto, pero ahora sentía que esta clase C tenía más potencial que cualquier otra que hubiera liderado. Si lograban superar a la clase A original, entonces su clase C sería una clase que habría derrotado a la clase A. Algo de lo que estar orgulloso. Al pensar en esto, Sakagami Kazuma sacó inmediatamente su teléfono del bolsillo. Sus dedos tecleaban rápidamente en la pantalla mientras escribía y enviaba un breve mensaje. Ryugen, buen trabajo esta vez. Después de regresar a la escuela, sigue así. Quizás ahora podamos fijarnos metas mucho más ambiciosas para la clase C. Tras enviar el mensaje con éxito, guardó el teléfono y cogió los cubiertos para seguir comiendo su bacon. En cualquier caso, Oshinomiya y Chabashira no iban a charlar con él, y Mashima estaba en su propio mundo emo. Mejor seguir comiendo. Mientras tanto, Ryuen estaba en la cubierta, apoyado en la barandilla con el teléfono en la mano. En la pantalla se veía el mensaje de Sakagami Kazuma. Ryugen, buen trabajo esta vez. Después de regresar a la escuela, sigue así. Quizás ahora podamos fijarnos metas mucho más ambiciosas para la clase C. Ryuen se quedó mirando esas palabras durante unos segundos y luego soltó un bufido. G. La risa fue leve, pero conllevaba un significado indefinible. No era burla, ni se sentía afectado, simplemente le resultaba un poco gracioso.
Guardó el teléfono en el bolsillo con displicencia, apoyó las manos en la barandilla y contempló el mar resplandeciente a lo lejos. En 3 días, regresarían a aquella escuela cerrada, y esa libertad y tranquilidad habrían desaparecido. Y Sasaki Daichi se acercó, rascándose el pelo corto, y preguntó con curiosidad: «Ryuen, ¿qué pasa? ¿Quién envió el mensaje?» «Sakagami», dijo Ryuen sin darse la vuelta, con un tono despreocupado. «Nos está diciendo que sigamos así». Y Sasaki Daichi estaba atónito. «¿Eh? ¿Sakagami-sensei? Eso es todo». «Eso es todo», dijo Ryuen encogiéndose de hombros. De pie cerca, Ibuki Mio mostró un rastro de sorpresa. Sakagami-sensei tomó la iniciativa de enviar un mensaje alentador. Ryuen se giró y la miró con una sonrisa pícara. «¿Qué, crees que no debería animarme?» Ibuki Mio apartó la mirada y no dijo nada, pero en efecto estaba sorprendida. Ella pensaba que a este profesor tutor no le importaban mucho los asuntos de la clase C, por ejemplo. Si de verdad le importaran, no habría ignorado cuando Ryuen tomó el control de la clase violentamente durante el primer mes y exigió que todos le pagaran puntos. Shiina Iyori se encontraba un poco más alejada, su larga cabellera plateada ondeando suavemente con la brisa marina, algunos mechones rozando sus mejillas pálidas. Se apoyó en silencio contra la barandilla, la luz del sol bañando su delicado rostro con un suave resplandor. Sakagami-sensei. Ella sabía muy bien que el profesor tutor, que siempre parecía discreto y sereno, era en realidad del mismo tipo de persona que ella. Toleraba el uso de la violencia por parte de Ryuen para unificar la clase, no porque aprobara el método, sino porque sabía que, sin Ryuen, la clase C ni siquiera tendría la cualificación para competir con otras clases. En esta escuela meritocrática, a veces el compromiso necesario es más importante que la supuesta corrección. Por supuesto, ella no diría esas palabras en voz alta. Ryuen apartó la mirada y volvió a mirar al mar, con un tono que denotaba cierta satisfacción por el mal ajeno. Pero hablando de eso, Sakayanagi y Katsuragi, esos dos deben estar en un estado bastante lamentable ahora mismo, ¿verdad? Clase A original, TSK 825 puntos. Hizo una pausa, y su sonrisa se acentuó. 825 puntos, los gastos mensuales son 82.500 puntos. Después de pagar esa deuda mensual de 28.000 puntos a ese tal Ikigaya, a cada persona le quedan solo 54.500 puntos. Pero eso sigue siendo más de lo que nos corresponde a nuestra clase, interrumpió Ibuki. Aunque nuestra clase tiene 550 puntos, lo que equivale a 55.000 puntos, los gastos de manutención que realmente nos corresponden son solo 20.000 puntos. Es cierto. Sin embargo, Ryuen se encogió de hombros. Para los alumnos de la clase A, acostumbrados a gastar mucho, esto debería ser bastante doloroso. La princesa Sakayanagi ha renunciado a su puesto de liderazgo en la clase A, lo que le impide obtener puntos de los alumnos. Su nivel económico sin duda va a bajar. Ante la mención de Sakayanagi, Shiina Iyori guardó silencio. Iyori sabía perfectamente que la clase C tuvo mucha suerte de haber adivinado correctamente quién era el grupo mono. De lo contrario, su situación no sería mucho mejor que la de la clase A. Sin embargo, ella sentía que la evaluación de Ryuen sobre Sakayanagi era errónea. Aunque renunciara al puesto de representante de la clase, eso no significaba que no obtendría puntos. Si bien Sakayanagi-san parecía estar dando un paso atrás, no se había rendido por completo. Y depender únicamente de Katsuragi-kun haría imposible competir contra Ikigaya-kun, que ahora se había convertido en clase A. Sobre todo teniendo en cuenta que la clase A original había descendido a la clase B con una diferencia de más de 400 puntos, se verían obligados a utilizar estrategias agresivas y necesarias. Por lo tanto, el líder supremo de la clase A original seguiría siendo Sakayanagi-san. Eso pensó Iyori. Sin embargo, no lo expresó en voz alta, sino que analizó la situación de la clase A original. La clase A lo tendrá difícil. Por un lado, están agobiados por las deudas y su puntuación no les da ninguna ventaja. Si Katsuragi-kun toma la delantera, probablemente solo adoptarán una estrategia defensiva. Proteger los puntos, proteger su posición y proteger sus escasos gastos de manutención.
Tras escuchar el análisis de Iyori, el ánimo de Ryuen mejoró notablemente. Shina, tienes razón. Pero sigues pensando demasiado poco. El tono de Ryuen incluso denotaba orgullo. Ellos solo pueden defenderse, pero ¿qué hay de nosotros? Podemos atacar. Podemos vigilarlos y atacar. Si les quitamos unas cuantas decenas de puntos en un examen, 100 en 2, tarde o temprano, los haremos descender de la clase B. Hizo una pausa, su mirada se posó en el profundo azul del mar, un brillo peligroso centelleó en sus ojos. 825 puntos. La diferencia entre nosotros y nuestros 550 puntos es de solo 275 puntos. Si aprovechamos la oportunidad, podemos alcanzarlos en 2 o 3 exámenes. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Ibuki Mio. Ryuen, ¿cuándo te volviste tan inteligente? La sonrisa de Ryuen se congeló al instante. Giró la cabeza y miró fijamente a Ibuki Mio, con el rostro arrogante sumido en un silencio incómodo. ¿Qué quieres decir con cuando me volví tan inteligente? Siempre he sido inteligente, ¿de acuerdo? Maldita sea, hablar de inteligencia con alguien como tú, el verdadero idiota soy yo. Shina Iyori coincidió en que Ryuen poseía una sabiduría considerable. Sin embargo, también sabía en su corazón. Todo lo que decía Ryuen sonaba razonable, pero en realidad era porque conocía muy bien la sensación de estar a la defensiva. Al fin y al cabo, la clase C había empezado con 0 puntos el primer mes y tuvo que defenderse, luchar y aprovechar desesperadamente cada oportunidad para escalar posiciones. Y quien había metido a la clase C en esa situación era ese hombre, Ikigaya Hachiman. En el examen anterior, la clase C obtuvo 100 puntos. En el examen de la isla desierta, aunque la clase C obtuvo 350 puntos, los 350 puntos se utilizaron para pagar deudas. Solo 100 puntos les pertenecían realmente. En este examen, la clase C finalmente obtuvo algunos puntos y dinero, pero fue pura suerte. Aún así, cayeron en la trampa de Ikigaya Hachiman. Ahora, ese hombre se ha convertido en alumno de la nueva clase A, y esta clase A será aún más difícil de vencer que la original. En cuanto a su clase C, ¿realmente tenían alguna posibilidad de destituirlo? Iyori bajó los párpados. Le faltaba confianza. De repente, se oyó un fuerte ruido no muy lejos. ¡Wow! Ganamos, ganamos. ¡Viva la clase B! Espera, no, ahora somos clase A. Y Sasaki Daichi estiró el cuello para mirar hacia allí, con el rostro lleno de curiosidad. ¿Qué está pasando allí? Tanto ruido. Ryuen ni siquiera pestañeó, con un tono lleno de desdén. Solo la fiesta de la victoria de la clase B, nada que valga la pena ver. Y Sasaki Daichi se rascó la cabeza. Oh, cierto. Se echó hacia atrás y se apoyó de nuevo en la barandilla, pero sus ojos no pudieron evitar mirar hacia allí un par de veces más. Ryuen lo ignoró y se volvió hacia Kaneda, que había permanecido en silencio. Ryuen le había encomendado la tarea de consolidar los datos. Kaneda, comenzó Ryuen. ¿Están organizados los datos? Kaneda Satoru levantó la vista, se ajustó las gafas en el puente de la nariz, abrió rápidamente su cuaderno y se aclaró la garganta. Primero, los puntos de clase. Obtuvimos 100 puntos, lo que eleva nuestro total a 550 puntos. Ryuen asintió, indicándole que continuara. Luego, los puntos privados. La mirada de Kaneda Satoru se posó en el cuaderno, informando con tono firme. Adivinamos correctamente al VIP del grupo Mono, así que obtuvimos 1.000.000 de puntos. Después, ganamos 1.000.000 de puntos porque la clase adivinó incorrectamente al VIP del grupo Vaca. Finalmente, con el resultado 1, nuestro VIP también obtuvo 500.000 puntos adicionales. Hizo una pausa y miró a Ryuen. Luego están los miembros de los 5 grupos finales. El grupo Dragón tenía 3 personas, y los otros 4 grupos tenían 3, 4, 4 y 3 personas respectivamente, para un total de 17 personas que recibieron 500.000 puntos, lo que equivale a 8,5 millones. Ibuki Mio se sintió un poco mareada al escuchar esto, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces, ¿cuál es el total? Kaneda Satoru se ajustó las gafas, con tono tranquilo. 8,5 millones más 3 millones, lo que suma un total de 11,5 millones.
Si restamos los 2,4 millones que le pedimos prestados a Ikigaya, nos quedan 9,1 millones. Ryuen guardó silencio unos segundos antes de hablar lentamente. Reserven 3 millones como capital inicial para el próximo examen. Los dos VIP recibirán 500.000 adicionales cada uno. Eso supone 1 millón menos del total. El resto se repartirá a partes iguales. Kaneda Satoru garabateó rápidamente en su cuaderno y levantó la vista. 5,1 millones. Para 40 personas en la clase, eso es 127.500 cada uno, dijo Shiina Iyori de repente, dando rápidamente la respuesta. Kaneda Satoru se quedó atónito, bajó la mirada a su cuaderno y asintió. Sí, Shiina-san calculó correctamente. 127.500 cada uno. Ryuen asintió con satisfacción y se volvió hacia Shiina Iyori. Tú te encargarás de la distribución. Iyori se quedó un poco sorprendida, luego asintió levemente. Lo entiendo. De este modo, la clase C concluyó este examen. Mientras tanto, en la zona de clase A. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buinacofe.com/varietlocoffee.eduritin.